Hola a todas, estamos aquí con Carolina Burcha, que estoy súper contenta de poder tomar este testimonio a esta tremenda profesional. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola Pame, ¿bien y tú? Muy bien, Bien, súper. muy Muy contenta de estar aquí. qué bueno, igualmente, igualmente. Oye, Caro, bueno, gracias por darme este espacio de que podamos conversar de cómo fue tu proceso y espero que sea una instancia también de aprendizaje para las que estén viendo este video, eh, porque me parece que hubieron muchas cosas que tú realizaste dentro de nuestro trabajo juntas, que lo hiciste muy bien. Entonces, la idea es no solo sacar picas, sino que poder también ir contando acerca de lo que hiciste, de manera que pueda ayudarle a otras. Bien, entonces Ya, perfecto. quisiera, bueno, partir, después vamos a contar en qué estás ahora actualmente y todo, sino que partir primero por en qué estabas que tomaste la decisión de trabajar conmigo. Ujú, perfecto. Mira, yo trabajé 9 años en recursos humanos y hace 2 años ya estoy a punto de cumplir 2 años, decidí ser independiente porque quería seguir mi sueño de ayudar a las personas desde el coaching, no desde el Mm, área de recursos humanos. mm, mm, Y bueno, soy psicóloga laboral. mm, Y en eso yo primeramente como me dediqué al tema de mi empresa, que es Blooming Consultores, y mm. después de eso ya te había escuchado de ti el primer mes que emprendí. Ya me dio tu recomendación un psicólogo laboral también. Entonces como que me acuerdo que vi los testimonios y de verdad que ya quedé fascinada con eso. Y bueno, contarte un poco, yo lo que estaba viviendo como coach en general era que tenía muchos clientes pacientes de una sola sesión. Ya, Mm, entonces me llegaba una sesión, un cliente, una sesión, un cliente, y me costaba mucho hacerles ver que ellos no solo necesitaban una sesión y que una mm, sesión no es mágica de coaching, claro. sino que en el Mm, fondo son procesos. mm, ¿Ya? Entonces, me acuerdo que vi un webinar tuyo y desde ahí empecé con la idea de trabajar en programas. mm. Y una vez que comencé el programa contigo, empecé a desarrollar estos programas en el fondo que son los que hoy día le ofrezco a las personas. Genial, súper. Caro, ¿y qué en ese momento antes de que trabajemos juntas? Entonces me decías como que llegaba un nuevo paciente o cliente y era una sola vez, ¿sí? Una sola vez y tenía muchos así, entonces, por ejemplo, de verdad, bueno, tú sabes que el mundo laboral se mueve mucho más quizás que lo clínico, entonces tenía como 15 pacientes semanales. Mm, mm, Entonces yo tenía por lo menos cinco clientes al día mm. y de verdad que, imagínate, en una hora darles en el fondo el feedback, Todo. entenderlo en media hora y media hora de feedback era Claro, agotador y agotado. multiplicado por Mm, 15 claro. era muy, muy agotador y obviamente el feedback tenía que ser no del gusto que me gusta tanto a mí, que es como más Mm, de contención, sino que es un feedback mucho más directivo, ¿ya? Como claro. que en el fondo no es como el tipo de Mm, coaching que yo estudié además. Entonces, en el fondo, perfecto. porque el coaching es acompañar al otro, no es en el fondo Claro, como dirigirlo. Entonces, claro. eso me tenía súper frustrada, Mm, sinceramente, porque sentía mm, que mis habilidades, que podían ser infinitamente más aprovechadas en una sesión, no se podía explicar lo que yo había aprendido en 9 años, ¿me te entiendes? entiendo. Entonces, por eso me sentía como, estaba súper frustrada con eso, súper Claro. cansada también. Claro, claro. Y me imagino también como las ganas de poder seguir ayudando, pero la gente como no viendo también como el valor en el proceso general, sino que era como, pum, como una cosa así, y también en lo agotador que es como en una hora tener que entregar ta, 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 ¿sí? Como una cosa como ultra ejecutiva, que le quitaba también esa profundidad al proceso. Claro, porque en el fondo que la persona se dé cuenta de algo es mucho más valioso que yo le diga algo. Tiene otro Exacto, nivel de por comprensión desde la supuesto. persona. Por supuesto, por supuesto. Caro, y bueno, sé que habías estado en hartos cursos como de emprendimiento y de cosas así como de marketing también, ¿sí? Ujú. ¿Sí? Sí, la verdad es que yo, bueno, he asistido a un poquito de cursos de emprendimiento. Ujú. Sinceramente, como que yo creo que algo súper fundamental como de compartir es que yo mi primer año de emprendimiento, como en el fondo tenía recursos limitados, Mm, no invertí en coaching ni asesorías.
Y después el año pasado yo me di cuenta que todo lo contrario, que menos recursos tenía, más tenía que invertir. Porque en el fondo, es verdad, como que el coaching, por ejemplo, te apoya a llegar como a esos lugares que tú no te imaginas. Entonces reduces tiempo, al final es un ahorro de recursos. Y lo mismo me pasó, o sea, lo que me pasó con tu programa es que en el fondo es súper integral. Y yo como tenía muy poco conocimiento como como duro en el fondo de emprendimiento, me di cuenta que es como todo un mundo mucho más allá. Entonces que en el fondo esté la plataforma para las personas que trabajamos hartas horas al día, estuviera como online, para mí fue muy valioso porque lo podía hacer como a las horas que yo quisiera, podía invertir mi tiempo y todo lo que en el fondo, si bien no lo aprovechaba al 100%, pero siento que el 30% que le saqué provecho, sinceramente, para mí ya valió la pena. Qué bueno. Es que bueno, es harta información también. Es harta información y tengo planes como de seguir como profundizando, porque es mucha información, pero muy, muy valiosa, entonces me quiero dar el tiempo como de cada una. Sí, sí, súper. Oye, Caro, ¿y qué hizo que tomaras la decisión de decir como, ya, empecemos a trabajar juntos? ¿Cuál fue la gota que rebasó el vaso? Sí, la gota. Sí, era como en el fondo, lo que tenía, o sea, en el fondo yo en sesiones a sesión tenía que en el fondo, yo le digo enrolar, ya que es en el fondo convencer o inspirar a la persona para que pueda en el fondo venir a la próxima sesión. Entonces eso era sesión a sesión, sesión a sesión, sesión a sesión. Entonces, además de darle, como entenderlo, darle feedback, yo tenía que enrolarlos a la próxima sesión. Entonces, dije, ¿sabes qué? Ya no doy más, estoy súper cansada. Por ejemplo, todos los días me llegaba a dar un baño de tina con agua de sal de mar, porque de verdad estaba así como muy agotada, meditaba, pero estaba cansada. Entonces dije, ¿sabes qué? Esto no puede seguir así porque yo en el fondo tampoco estoy ayudando a las personas así. Porque yo en el fondo ellos van a decir, ¿sabes qué? Yo recibí una asesoría de parte de Carolina y lo que me alcanzó a decir fue esto. Claro. Y en el fondo yo le podía entregar infinito más. Entonces dije, ¿sabes qué? Ya no puedo más, ya estaba agotada de hablarle a cada persona después de cada sesión de que necesitaba en el fondo otra sesión y otra sesión. Eso es lo que ya me tenía muy agotada. Y dije, no, ya es suficiente, tengo que, en el fondo, tener una estructura, una organización y trabajar por programa. Claro. Y dar en el fondo mucho más de ti, ¿sí? Porque tu capacidad de traer a nuevos pacientes o clientes tenía, ¿sí? Claramente. O sea, si tienes 15 pacientes nuevos, ¿sí? Pero era como una sensación de como, me exprimen, me dejan, me exprimen, me dejan, ¿sí? Y era muy superficial. Muy superficial, claro, sí, te entiendo. Caro, ¿cuáles fueron los logros más importantes que tuviste trabajando juntas? Como los logros en el fondo que obtuve después del programa. Sí. Mira, yo tengo una planilla de seguimiento de los programas, de las personas que se han inscrito. Llevo un mes ya desde que salí de tu programa y ya he vendido 11 programas de los que tengo en la planilla, ¿ya? Porque en el fondo, tengo 2 más, ¿ya? Que todavía no parten, ¿ya? Pero uno ya me depositó. O sea, podrían ser 13. Podrían ser 13, sí, podrían ser 13 ya, o sea, como que ya están cerrados. Qué locura. ¿Ya? Entonces, claramente eso para mí implica que ahora yo tenga más recursos, que pueda, por ejemplo, invertir más en mi oficina, que pueda, en el fondo, también ahora estar haciendo un diplomado, estoy haciendo una recertificación como coach de PNL, entonces puedo pagarlo como, ¿me entiendes? Como que estoy invirtiendo en mí más como psicóloga para, obviamente, que estos programas estén lo más redonditos posibles, que estén que en el fondo sean súper valiosos para las personas. Y creo que algo súper fundamental fue como el trabajo previo, el trabajo en sesión y dar tarea. Y, ¿me entiendes? Como ir trabajando en eso, siento que además eso me quitó una carga de estar trabajando en la sesión, logrando ese mismo objetivo, que la persona se demoró, por ejemplo, 3 horas a lo mejor en hacer algún tipo de reflexión.
Entonces, obviamente, eso en una hora es imposible lograrlo. Entonces, como planillas, trabajos previos, trabajo para la casa, también me liberó como de estar pensándolo todo en el momento. Entonces, eso me hace tener mucha más energía en el día a día. Qué maravilla. Ay, me encanta escucharte. Y quiero hacer acá como un paralelo, ¿sí? Como para poder explicarle a las personas que están escuchando de qué estamos hablando, ¿sí? Porque esto de los paquetes, que en el fondo tú estás hablando de los programas, tiene que ver con que cuando uno define un nicho más específico de personas, ¿cierto? Puede generar material psicoeducativo o de tareas que ayuden a que el proceso de cambio se acelere o se acompañe de una mejor manera, ¿sí? Por ejemplo, si tú estás trabajando con mamás que tienen un niño con pataletas, ¿sí? Si bien cada niño es distinto, cada mamá es distinto, igual hay material psicoeducativo que uno puede entregar, por ejemplo, cómo es el proceso del niño a nivel neurológico, cuáles son los tipos de mejores contenciones a la hora de tener pataletas, los típicos errores, cosas que a veces uno dice en sesión, pero ¿qué tal si lo puedes mandar antes como un artículo, como un video, un audio o un mini curso online, etc. Entonces, lo que está hablando la Caro ahora tiene que ver con eso, con que en vez de poner toda la presión en que en la misma sesión la gente se llevara millones de insights y cosas, en el fondo ahora hay como un proceso donde la persona trabaja en su casa y viene con más conclusiones y por supuesto hay que acomodar y hacer como bajadas más profundas, pero hay harto trabajo ya hecho, ¿sí? Entonces, claro, te quita como el peso de no se me vaya a olvidar nada, o tengo que esta hora sacar todo, ¿sí? Bien, excelente. Exacto, qué bonito. Y también, por ejemplo, perdón. No, por favor. Con esas mismas herramientas hice un video, por ejemplo, de una parte que era la que menos me gustaba hacer, que es como lo estructural, por ejemplo, de los currículum. Como yo trabajo en empleabilidad como uno de los temas, entonces yo decía, ya, aquí está el video, aquí está el currículum, aquí está el formato. Entonces ellos ya llegaban con el currículum hecho, que era como lo que menos me gustaba, y a mí me gustaba ver como lo más estratégico, más lo que estaba como vendiendo detrás de ese currículum. Entonces eso permite en el fondo que se saque provecho en el fondo como a todos los recursos que yo también tengo para entregarle, y que yo le quiero entregar a esa persona. Exacto, precioso. Y otra cosa que es como un mito respecto a los programas, es que el programa se transforma como en un ente donde la gente tiene que adaptarse, y al contrario, porque quizás haya gente que traiga un currículum maravilloso y no sabes el tema, no le muestras el video del currículum, ¿sí? Entonces, en el fondo es material que está al servicio de las personas, no las personas al servicio de un paquete de sistema que no se mueve, ¿sí? Entonces, pero claramente te ayuda en lo que tú estás diciendo, en el fondo, a estar más tranquila de que estás pudiendo agregar valor, pero sin tener que hacer todo condensado en una sesión, ¿sí? Sino que con un proceso que tiene unos resultados distintos. Caro, 11 o 13 programas, es espectacular. ¿Cómo lograste eso? Porque también hay una cosa que tiene que ver con estructurar este paquete, pero también otra que tiene que ver con todo el proceso de mostrarte y también de ofrecerlo, ¿sí? ¿Qué te ayuda? Yo creo que, bueno, tiene que ver también con algo que el otro día tú subiste, que como a Instagram, que es también lanzarse al vacío, desde mi punto de vista un poco, porque muchas veces uno como que quiere tenerlo todo perfecto, para que cuando eso todo perfecto se comercialice, por decir de alguna forma, pero a mí lo que hice yo fue como estructurar, hacer como unas grandes estructuras de estos programas y empezar a pensar diariamente cómo yo voy a ir, en el fondo, alimentando cada una de las planillas y cada uno de los trabajos del programa. Entonces, en el fondo fue primero armar la estructura, hablarle a las personas de qué es lo que les iba a pasar con el programa, ya entonces en el fondo la estructura es como el nombre del título, y desde ahí customizarlo como a ellos desde estas planillas y desde este programa. Porque un error que yo había cometido, y obviamente es un error que puede ser muy común. Obvio, yo lo cometí, sé lo que vas a decir, por eso te digo, lo hice millones de veces, ¿sí? Me pasó con mi consultora de capacitación que teníamos todo perfecto, todo armado, los cursos casi listos, y de repente las empresas no nos pedían eso, nos pedían otras cosas, entonces teníamos que armarlo todo de nuevo. Entonces dije, no, yo no voy a cometer este mismo error ahora,
voy a decir el título de la canción y en el fondo ahí voy a ir trabajando en sesión con la persona y vamos a ir viendo en el fondo qué necesita ella en particular asociado a estas automatizaciones. Total, maravilloso. Y lo he escuchado, justo el otro día tuve una de estas sesiones gratuitas con una nueva clienta y me decía, me tengo unas carpetas preciosas, unos archivos increíbles botados en mi computador, ¿sí? Con estos talleres que iba a lanzar y todo, que no me los compró nadie, ¿sí? Entonces, claro, eso es un trabajo que hacemos mucho las psicólogas a veces, que por miedo a lanzarnos nos quedamos en el estudio, en la preparación, en el diseño, ¿sí? Como en las ideas, las bajamos a esta parte más teórica, pero olvidamos de qué es lo que realmente la gente está necesitando, ¿sí? Y entonces lo que tú hiciste claramente, porque si en un mes has vendido 11 programas o 13 en el fondo que ya están ahí como dando vueltas, es porque estás ofreciendo algo que es una necesidad para las personas, ¿sí? Sí, y creo que lo más importante como de eso es que ya las personas como que me empezaron a conocer y todos los días me llega un correo, una derivación de personas que quieren trabajar y yo les digo, yo no trabajo por sesión, yo trabajo por procesos. Entonces, en el fondo, lo otro también es como que hay programas que yo vendí de 4 sesiones, ¿ya? Y después se van ampliando. Claro. ¿Ya? Entonces, como que no me cerré a que no les tengo que vender las 8 sesiones porque sí, porque mi programa dice que es así, sino que en el fondo, algo que me ha pasado mucho es que digo, perfecto, veamos las 4 sesiones, y después la gente dice, ¿sabes qué? Necesito esas otras 4. Entonces, como así así es mi metodología de no dar, ¿cómo se llama? Sesiones gratuitas. Claro, perfecto. ¿Ya? Porque es como dentro de mis modelos de negocio es no dar ninguna sesión gratuita. Ok. Y eso que estás diciendo está entonces así vendo 4, después 4. Sí, perfecto. Porque mi programa se llama Tu Trabajo, Tu Manera, ¿sí? Entonces, si bien hay un mito como de que todas las psicólogas que trabajan conmigo lo hacen igual, ¿sí? Y quizás hay ciertos patrones, cada una también va teniendo su propio estilo, ¿sí? Como tú, no doy sesión gratuita, pero doy paquetes de 4 sesiones. Si quieres trabajar conmigo, es esto, ¿sí? Está perfecto. Entonces, cada una también va encontrando un estilo que le acomode, porque si no, uno se queda atascado y no avanza, ¿sí? Caro, ¿algún consejo que le puedas dar a alguien que está en ese lugar de, ay, me quiero lanzar, pero no sé cómo, con qué empiezo? ¿Qué podrías decirle a una psicóloga que está en ese espacio? Sí, bueno, yo me acuerdo que ahí, el día que yo decidí, ahora me recordé que trabajar contigo, Pame, fue el día que tú dijiste la cantidad de plata que habías invertido en el fondo en mentorías. Y yo me puse a pensar y dije, yo he gastado también, no sé cuánto pusiste tú, pero era una cantidad importante, yo dije, he gastado más de $20,000 en coaching, diplomado, certificaciones, coaching conmigo misma también, sesiones de terapia. Dije, ¿sabes qué? Yo todo lo que he invertido se me ha en el fondo multiplicado al final. Entonces, cualquier cosa que yo he invertido, al final se me ha multiplicado. Entonces dije, la PAME, en el fondo, tiene este costo, esta mentoría, y yo sé que se me va a multiplicar, porque dije, por algo ella como que le da ese valor. Y finalmente, o sea, ya se me multiplicó. Ya, o sea, en un mes ya esa plata, como que lo tengo aquí en la planilla, de hecho voy a sacar la cuenta, se me multiplicó por 2, ¿ya? Se me multiplicó por 2. Entonces, en el fondo, cada ayuda, cada persona que está ahí en el fondo como para ayudarte, que son mentores, que son personas que ya pasaron por ahí, te van a facilitar la pega mucho más, porque yo me demoré un año con mi empresa como en salir, ¿me entiendes? Entonces esto fue, imagínate, en 2 meses, ya ya al mes que ya estaba trabajando, con la mentalidad de programa, ya tenía en el fondo estas 13 personas que ya querían trabajar conmigo y el doble de plata que yo invertí. O sea, ya recuperé la inversión, por decir de alguna forma. Me encanta. Es que es espectacular porque lo que tú dices, a mí, bueno, obviamente resueno 100% con eso y cuesta harto. Yo creo que pasa muchas veces por un miedo no a que la persona te pueda ayudar o no, sino que
a que tú puedas sacarle provecho, ¿sí? Es como decir, chuta, ya, yo podría pagar, pero ¿seré yo capaz? ¿Sí? Y yo he pasado por eso también, de decir, no sé si voy a lograrlo, no sé si voy a... Y en el fondo, al final ahí, claro, cuando uno se queda sola, sin ayuda, o pidiendo ayuda no especializada, no sé, por ejemplo, comprando cursos como no tan buenos, por internet, aislados, sin en el fondo tener a alguien especialista ayudándote, claro, uno confirma la hipótesis, po, porque en el fondo no estás teniendo ayuda especializada. Entonces dices, no, es que no soy tan buena, pero en realidad, claro, si uno quizás diera el paso y tomara la decisión, obviamente sería totalmente distinto, ¿sí? Sé que esto que estoy diciendo me juega demasiado a favor, ¿ya? Pero independiente de que trabajes conmigo, ¿no? Lo digo a la persona que me está escuchando, a alguien que esté viendo este video, toma apoyo, ¿sí? Más que un curso online o una cosa así como, no, es importante tener a alguien encima que revise tu trabajo, que vea, que sepa de metodología, que esté alineado con los valores que tú quieres vivir, porque como dice la Caro, se te multiplica, ¿sí? Quizás ahora estés sintiendo que no es así, pero claro, porque no has tomado esa ayuda especializada, ¿sí? Exacto. Caro, cuéntanos de tu programa, ¿sí? De mi programa, bueno, yo como que en el fondo tengo 4 programas, ¿ya? Y en el fondo también fueron personas que vinieron a mí, entonces dije, ¿sabes qué? Estas son las personas que han venido a mí y han visto algo en mí que dice, ¿sabes qué? Ella lo tiene. Entonces, obviamente, yo dije, ¿sabes qué? Voy a armar estos programas para definir el definitivo. Entonces, estos son los 4 programas que yo estoy andando, que están andando para a lo mejor tener un definitivo, o a lo mejor voy a tener los 4 andando, no lo sé, ya como hacia futuro. Sí. Pero bueno, tengo un programa que es de autoestima femenina, que se llama El valor de ser mujer, ya que en el fondo revisa los temas fundamentales de la autoestima femenina desde el coaching transformacional y la programación neurolingüística, que quiere decir que las mujeres se conecten, primero que nada, a ellas mismas, a sus recursos, a su valor como mujeres, a su diálogo interno, ¿ya? A qué se están diciendo, a qué son capaces de lograr en este mundo. Y obviamente, si ellas están sintiendo que tienen, en el fondo, como una baja, como ocurrencia de logros o de valores, o no están generando la vida que ellas sueñan, es necesario, en el fondo, trabajar en eso para lograr, en el fondo, sus objetivos. Yo siempre tengo mucho como del logro de objetivo, el logro de objetivo. Entonces, como que las voy guiando hacia el logro de su objetivo, que obviamente la autoestima no es como trabajar en la autoestima porque sí, sino que en el fondo hay algo que yo no puedo lograr, que con esta autoestima que tengo que trabajarla para lograr eso otro, ¿cierto? Alcanzar esos logros. Ese es uno, el de autoestima. El otro es el de empleabilidad, ya como yo trabajé en recursos humanos, soy capaz de dar la visión desde recursos humanos para decirle a las personas, ¿sabes qué? Los errores que tú estás cometiendo en tu currículum, en tu entrevista, ¿verdad? En lo que tú crees de ti mismo, en tu autoestima. Ya muchas veces tiene que ver con el autoestima, con creencias limitantes, con un mal formato de currículum, lo que hace que esa persona no quede en las entrevistas. Y postulan. Hay gente que me dice, he postulado a 200 empresas y no he quedado. He ido a 400 reuniones de red, que es una metodología, y no quedo. He ido a muchas entrevistas y quedo tercero, por ejemplo. Entonces, ¿qué está pasando que yo no quedo? ¿Ya? Y son herramientas, yo lo trato de decir como lo más sencillas posibles. O sea, no lo pongo como algo muy inalcanzable, sino que es como, mira, ¿sabes qué? Tú lo puedes lograr con estos sencillos pasos. Puedes lograr tu trabajo ideal, con estos sencillos pasos. ¿Ya? El otro es de emprendimiento. Ya en general ha sido mujeres que han querido como en el fondo trabajar conmigo, y el de emprendimiento quiere en el fondo decirle a las mujeres como tú puedes, lo puedes lograr, y definir qué es lo que quieren, porque
son emprendedoras que están embrionarias, yo les digo, emprendedoras que aún no han puesto ni siquiera la semilla. Un cigoto. Claro, por otro, no saben que tienen esa semilla adentro, ¿ya? Entonces dicen, ¿sabes qué? Oh, tenía una semilla. Claro. Entonces, ¿la puedo entregar al mundo? Sí. Entonces, como se van dando cuenta a través de una serie como de pasos de cómo ellas podrían, en el fondo, ser un valor, un aporte, también tiene que ver con autoestima, y con empleabilidad desde el emprendimiento hacia el mundo. Y obviamente va a depender de la persona. Yo tengo una chica que está recién partiendo con un emprendimiento, hemos tenido 2 sesiones y ya se ha lanzado, tiene seguidores, es como... y les doy obviamente todas las herramientas que yo no tenía cuando quise emprender, y me demoré 2 años en aprenderlas, ¿cierto? Como a golpe y porrazo. ¿Me entiendes? ¿Ya? Y el otro que armé se llama Conexión a la Pasión, pero en el fondo tengo una sola chica con eso, así que no tengo tanta experiencia de referencia. Pero yo creo que probablemente ese programa no se va a seguir dando. Yo creo que los otros 3 se van a dar, y me gustó mucho la metáfora que tú usaste en una parte del curso, que es como un laboratorio. ¿Ya? Entonces, en el fondo, si yo tengo personas que acuden a mí, son porque algo ven en mí. Entonces, mi mejor laboratorio es las personas que se acercan a mí, y yo en el fondo ir ofreciéndole herramientas de valor para que ellas puedan ir creciendo, o ellos puedan ir creciendo. Me encanta. Excelente, Caro. Clarita, inspiradora. Me encanta. Creo que estás, o sea, ya, pero despegando 1000, y por supuesto invito a las personas a que te sigan en las redes, porque eres un tremendo referente, ¿sí? De alguien que se está mostrando, que está haciendo cosas interesantes, que está teniendo buenas ventas, y que la hizo, ¿sí? Y que en el fondo te lanzaste, y te agradezco 1000 nuevamente que me hayas dado esta entrevista, que es de tremendo valor para las personas. Y bueno, si conocen a alguien que está necesitando desde trabajar temas de autoestima como mujer, o emprender, o empleabilidad, Carolina Burchard, absolutamente recomendada. Bueno, así que vamos a dejar debajo de este video los datos de la Caro para que la sigan, la recomienden, le escriban, y gracias, Caro, nuevamente, tremenda inspiración. Sí, y bueno, y muchas gracias, Pame, porque, bueno, yo te lo comentaba antes, que en el fondo esta metodología que tú estás impulsando con las psicólogas les va a permitir tener otro paradigma. Entonces, es como una ruptura de paradigmas, ya donde la psicóloga estaba esperando que llegara el paciente como desde un lugar neutro, y que lleguen los pacientes, ¿cierto? Hasta que, en el fondo, ellos van a llegar, en el fondo, solos, pero también obviamente con tu trabajo detrás. No va a ser como que tú esperas en un lugar tranquila que va a llegar. Yo nunca he esperado, o sea, cuando no tenía pacientes, yo me los buscaba. ¿Ya? Y cuando no tenía clientes, yo me los buscaba. Entonces, eso es súper importante. Total. Y es una ruptura de paradigma. Absolutamente, y estoy segura que eso también obviamente es parte fundamental de los resultados que estás teniendo. Era una mujer orientada a los objetivos, proactiva, busquilla, ¿sí? Entonces tienes esa madera que te permite como estar teniendo tremendos resultados ahora. Sí. Gracias, Caro. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Pami. Muchas gracias por todo el apoyo y la ayuda. Que estés bien. Chao. Tú también, chao.